Es un privilegio y una bendición poder estar con cada uno de ustedes nuevamente en este tema en el cual todos aprendemos, incluso yo. Dando gracias a Dios por su infinita misericordia y el privilegio que nos da para que por medio del Espíritu Santo podamos entender, ¿verdad? Porque todo es revelado a través de el hombre interior, ¿verdad? Por eso cuando Jesucristo le dice a los discípulos, cuando venga el Consolador y el Espíritu Santo dentro de ustedes, ya no habrá necesidad que nadie os enseñe. Eso quiere decir que el Espíritu que iba a estar en nosotros en ese momento, ¿verdad? Porque era el futuro, o el Espíritu que iba a estar disponible, iba a ser el que iba a revelar, ¿verdad? El que iba a abrir los ojos del entendimiento, dando gracias por esa oportunidad y su misericordia que Dios tiene para con nosotros para poder entender todo esto. Entonces vamos a continuar con la revelación o con las series o la revelación del Evangelio de Juan, el cual a todos, sinceramente, sé que ha sido una bendición porque ha sido una bendición igualmente para mí. Y si usted no ha escuchado algunos, están grabados, están en una lista, ¿verdad? En una playlist organizados. Si quiere ir a escucharlo otra vez o compartirlo, vaya libremente y usted podrá ver que ahí están todos. Pero vamos, vayan conmigo a Juan. Juan habla del pastor, ¿verdad? Juan habla del buen pastor y de las ovejas. Y podemos ver en Juan que Jesucristo habla de él mismo como una oveja y como pastor. Pero sigamos, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ir orgánicamente desglosando eso para no mixtear todo esto. Así que acompáñenme. Comencemos sin más preámbulo. Acompáñenme en este porción de la Biblia donde habla realmente de Jesucristo siendo oveja y pastor y el buen pastor, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, les aseguro que no entra. Entonces Jesús les dijo o les aseguró que el que no entra por el redil o en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Vamos a comenzar despacito, ¿verdad? Y después progresivamente. Así que acompáñenme. Dicen, Jesús les está diciendo, el que no entra por el redil, sea la puerta de las ovejas, o en el mismo tramo de las ovejas, por la puerta es un ladrón y un bandido. No estaba atacando a nadie, simplemente está diciendo de que el que no entra por medio del evangelio o el que no dirige las ovejas por medio del evangelio es un ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a cualquiera que esté enseñando otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo está robándole la bendición a las ovejitas, a los oyentes, ¿verdad? Entonces las ovejitas no pueden escuchar la voz de Jesús como el buen pastor si hay alguien instruyéndolos a que entren en otra puerta que no sea Jesucristo. Entonces, por eso aquí él está diciendo, todos aquellos que entren por la puerta, o todos aquellos que quieran entrar por la puerta, que no sea la puerta de las ovejas, o todos aquellos, por eso dice, y el portero dice, abre al pastor, y el pastor entra, y las ovejas le siguen. Entonces, la persona que está enseñando un evangelio y no hace que las ovejas tengan la mirada en el pastor, que es la puerta, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él como buen pastor siempre nosotros tenemos que ver y seguir la voz de Jesús. La voz de Jesús básicamente es lo que Él nos dio, ¿verdad? Cuando dice, yo soy el que doy por medio de mí está la vida eterna. Y toda la enseñanza de Jesucristo y las pisadas de Jesucristo ahora es la voz. La voz. Entonces nosotros tenemos que reconocer la voz de Jesucristo en el sentido de sus obras y de lo que Él dejó para nosotros. Y dice, todo aquel que entra por la puerta y no entra por el redil en el sentido de que es el verdad, y no entra por la puerta de la oveja o del redil, es un ladrón y un bandido. Nosotros podemos ver aquí en Juan, ¿verdad? Como les estaba diciendo hace un momento, el pastor y el rebaño, está hablando del pastor y el rebaño. Hemos también muchas veces estudiado Salmos 23, que vamos a mencionar un poquito acá, ¿verdad? Porque realmente estamos estudiando también Salmos 23
Y es interesante cómo Salmo 23 se une en conjunción con este Juan 10. Y podemos ver la dependencia total que habla aquí, que es en Dios. Las ovejas necesitan de un pastor. Y ese pastor es Jesús, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestra cabeza. Y podemos ver todos estos adjetivos de acuerdo a la posición de Jesús para la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta autoridad, nuestro Salvador, que es básicamente pastor. Si podemos ver más adelante, dice, yo soy el pastor, el buen pastor, porque doy la vida por las ovejas. Entonces, sinceramente, el pastor o el buen pastor o pastor quiere decir el que da la vida por las ovejas. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, a veces omitimos esto que es, no lo conocemos como nuestro pastor. El hecho que sea nuestro Salvador, porque dice el buen pastor da la vida por las ovejas. Cuando decimos nuestro Salvador también sabemos que Él es el pastor, ¿verdad? Entonces podemos ver esto en conjunción. Y el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Salvador, que es el Hijo de Dios, que es nuestro defensor, nuestro abogado. Y si el que no entra a través de la puerta del redil de las ovejas, podemos acordarnos en el capítulo 5 de Juan, donde sana al paralítico, ¿verdad? Entonces el 5:2, donde dice, y que entró por la puerta llamada de las ovejas. Y esto no solo fue un simbolismo, sino también una declaración de la revelación que iba a ser que cuando se entrara por la puerta de las ovejas, él estaba llamando a hacer el sacrificio. Por eso Jesucristo también se llama la oveja, ¿verdad? El sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque había una oveja o un cordero que se tenía que sacrificar. Entonces la palabra lo reconoce como oveja. ¿Por qué? Porque era el sacrificio. Y antes se sacrificaba lógicamente las ovejitas, el cabrito y todo eso. Entonces Jesucristo no solamente viene a ser una oveja, sino también el buen pastor. Entonces en Juan, él entra por el redil de la oveja como la revelación de que él iba a ser la puerta. ¿Cuándo él iba a abrir esa puerta? Cuando él fuera un sacrificio para todas las ovejitas, ¿verdad? Porque las ovejitas eran reservadas para el sacrificio en el templo. Entonces en el templo estaba esa puerta donde estaba la puerta del sacrificio de las ovejas, así básicamente se llamaba, y él entra por ahí diciendo básicamente que él iba a ser el sacrificio, ¿verdad? Entonces él iba a ser la guía, todos íbamos a entrar por él y él iba a mostrar el camino. Entonces ya después viene a ser nuestro pastor, ¿verdad? Entonces el redil, ¿verdad? Lógicamente el redil quiere decir un lugar de seguridad, donde pueden ellas comer, vivir y tener una vida en bendición. Entonces el redil, ¿verdad? Nosotros hemos visto también videos de que ellos tenían un redil cuando iban a pastorear las ovejas, y el redil había una puerta. Se dice puerta, pero no era una puerta en sí, sino había un espacio como para poner puerta, pero no había nada. Y el pastor se ponía ahí para realmente protegerlas y alimentarlas y todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa Jesucristo. Entonces por eso dice yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque nadie puede atravesarlo a él. No hay nada que realmente pueda quebrantar lo que Dios ha estipulado por medio del buen pastor. Y por eso dice el que entra por el redil, que es un lugar seguro, ¿verdad? El evangelio de la fe, que es el evangelio de Cristo, es un lugar seguro. Y dice, todo aquel que quiera entrar por otro tipo de evangelio es un asaltante y un bandido, ¿verdad? Entonces, un ladrón es uno que roba, ¿verdad? Un ladrón es alguien que roba, pero un asaltante también hace lo mismo y desea hacer lo mismo, pero el asaltante está dispuesto a usar la fuerza para lograrlo. Entonces nosotros sabemos que hay un enemigo que no pide permiso y realmente no le importa qué usar para realmente robar la bendición de las ovejitas, ¿verdad? De todos nosotros. Y realmente es también el uso que él estaba diciéndole, todos los que vinieron antes de mí son unos bandidos. Lógicamente esto se lo estaba diciendo más que todo a los fariseos, por eso los fariseos estaban realmente enojados. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de dirigir al pueblo, estaban tratando de dirigir a todos de otra manera, que no era de acuerdo a la que Dios quería. Entonces ellos estaban robándole la bendición.
Entonces también lo pone al ser humano cuando no está guiando a las personas a través del Evangelio de Jesucristo, les está robando la bendición a las ovejitas. Entonces no están oyendo la voz que es Jesucristo, que es a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces ellos vienen a ser alguien que roba y un asaltante. Entonces vienen a ser una amenaza para las ovejas porque es realmente alguien que está dispuesto a lastimar. Y cuando dice dispuesto a lastimar es que está metiendo miedo, ¿verdad? El legalismo y la ley y todas estas cosas meten miedo y están dispuestos a someter a la gente para que ellos estén en opresión que realmente tener una vida en libertad en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es esto, pero está hablando más que todo del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio que tenemos. Entonces, tenemos a ese enemigo que quiere hurtar, matar y destruir. Pero nosotros vemos que realmente el reino de Dios está en las riquezas y las riquezas, toda la palabra dice que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y está asociado con el reino de Dios. Entonces es de reconocer. Entonces dice, pero el que entra en la puerta es el pastor que cuida las ovejas. Entonces él entró en la puerta. ¿Se acuerdan que por eso estábamos citando a Juan 5, donde él entra en la puerta y él se está refiriendo, ¿verdad? El que entra a la puerta, ese es el pastor. Entonces él es el que hizo el camino, ese fue el camino. El portero abre la puerta. Esta figura, el portero, el atalaya, dicen, o la persona que abre la puerta, lógicamente es aquella que predica el evangelio. Esa persona abre la puerta, pero abre la puerta para que las ovejas escuchen al pastor. Aunque usted tenga el oficio de pastor, porque es una función igual. Usted como pastor tiene que dejar que las ovejas pongan la mirada en Jesucristo, que es el buen pastor. Usted solo es el que abre la puerta, en el sentido de que digan, miren, vean, pero sigan al pastor de las ovejas, sigan al ejemplo, escuchen la voz, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, teniendo la mirada y los ojos puestos en el consumador de la fe. Entonces, vemos todo esto referente a siempre que va a Cristo, ¿verdad? Entonces, el pastor llama a cada una el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, caminan delante de ellas y las ovejas siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino huyen de él porque desconocen su voz. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que Jesús estaba tratando de decirles. Entonces Jesucristo viene y les vuelve a hablar acerca de esta materia, ¿verdad? Y entonces viene y dice en el 7, entonces Jesús les dijo otra vez, les aseguro muy solemnemente les digo que yo mismo soy la puerta para las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que entre por mí será salvo y vivirá. Entrará y saldrá libremente y hallará pastos. ¿Se acuerdan de Salmos 23, verdad? Salmos 23, entonces dice que el pastor dice, Jehová, en ese punto, ¿verdad? David estaba hablando de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová me guiará por la senda de justicia, me dice, me pastoreará y me dará estos. Si soy redundante es porque les estoy traduciendo la Biblia en inglés. Pero dice, pero me llevará a los pastos verdes, me pastoreará en esos pastos verdes. Y pastos verdes quiere decir que es una buena calidad, ¿verdad? Cuando usted ve el césped y está verde y huele y todo, ¿verdad? Eso quiere decir de que es la mejor calidad. Entonces dice, la palabra verde quiere decir vida, no solamente una figura, ¿verdad? Entonces, y dice, y entrará y saldrá libremente y hallará pastos, hallará abundancia de bendición, hallará abundancia de provisión, ¿verdad? No le faltará nada. Yo soy el buen pastor. El buen pastor arriesga su vida por las ovejas. ¿Sí? Dice, el buen pastor, dice otra, da la vida por sus ovejas. Cuando yo le digo Jesús es mi Salvador, mi Señor y mi Salvador, cuando le digo mi Señor es, ¿verdad?, mi guía. Pero cuando le digo mi Salvador, le estoy diciendo mi pastor porque Él dio mi vida.
Él dio su vida, perdón, Él dio su vida por mi vida. Entonces, cuando nosotros decimos mi Salvador, yo le estoy atribuyendo que Él ha sido mi pastor. So, si usted quiere decirle, oh, Él es mi pastor, le está diciendo mi Salvador. ¿Por qué? Porque aquí mismo le está diciendo. ¿Por qué? Dice, yo soy el buen pastor que arriesga la vida por sus ovejas, das la vida por sus ovejas. Más adelante dice, nadie ha quitado mi vida, sino yo la doy. Y por eso mi Padre me ama para que por medio de mí atraiga a muchos, no solo de este redil, sino los demás. Entonces, cuando nosotros le estamos atribuyendo, por decirlo de esa manera, a Jesucristo, que Él es mi Salvador, yo le estoy diciendo gracias porque eres un buen pastor, sos mi pastor. Sos mi guía. Y le estoy diciendo, hablando que es la puerta, ¿verdad? Para mí. Yo soy el buen pastor, conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y doy mi vida y doy mi vida y la pongo por las ovejas. Y tengo otras ovejas además de estas, que no son de este redil. Está hablando de nosotros. Dice, tengo más ovejas que no son de este redil. ¿Verdad? A esas también debo atraer a mí. Y escucharán mi voz atentamente, mi llamado, ¿verdad? Del llamado, ¿se acuerdan? Y así serán. Se convertirán en un solo rebaño y tendrán solo un pastor. Entonces nosotros podemos ver que tenemos solo un pastor, no importa en medio de las décadas de todo lo que ha habido, sabemos que tenemos solo un pastor. Pedro tenía un pastor. Y así sucesivamente en todas las generaciones y todas las épocas, todos los creyentes, todos ellos, dice, y tendrán solo un pastor. Y el único pastor es Jesucristo, el buen pastor. Por eso él mismo se llama el pastor de los pastores, que quiere decir el pastor mayor, si usted podría decirlo, ¿verdad? Y los demás, dice que los demás nosotros somos una función como el portero, ¿verdad? Aquellos que ponen el evangelio para que todos tengan la mirada en realmente el pastor, porque solo hay un pastor. Aquí mismo Juan lo dice, ¿verdad? Usted lo puede leer en cualquier versión y le va a decir lo mismo. Nosotros podemos ver también un versículo que me gustaría añadir acá. Es Primera de Pedro 2, 24 al 25, donde dice que habla de cómo es que Jesucristo es mi pastor, cómo es que Él dio la vida. Nosotros muchas veces solo lo tocamos cuando tenemos la Santa Comunión, que dice que Él cargó las heridas. Pero realmente, cuando Él cargó las heridas y Él derramó su sangre, ¿verdad? Y por las llagas de Él fuimos sanos, está atribuyéndole al pastor. Eso quiere decir que Él es el pastor. Veamos, cargando sobre sí mismo nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos en esa rectitud. Han sido pues sanados a costa de sus heridas. Acuérdense, dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y la verdad, si usted va a ver la vida de un pastor, sí da la vida porque tiene que luchar con leones. ¿Se acuerda que decían que tenía que luchar con leones, con cualquier animal? Entonces realmente ellos están dispuestos a cuidarlas de todos los enemigos. Porque si había una ovejita que se extraviaba, tenía peligro de que un depredador la matara, se la comiera, se muriera de hambre o se cayera y no podría levantarse. Entonces todos estos atributos, dice, yo soy el buen pastor, quiere decir que Él cubrió todas nuestras necesidades. Y antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas, si vemos el 25, ¿verdad? Ya andábamos como ovejas descarriadas, pero han vuelto al que es el pastor y guardián de sus vidas. Él es la puerta, ¿verdad? Por eso el pastor o la puerta, cuando dice yo soy la puerta, eso quiere decir que el que estaba en la puerta cuidaba que no les pasara nada, era el guardián. Entonces él como pastor y como la puerta, él no permite que nada nos pase. ¿Cómo es que él no permite? A través de su sacrificio, a través de lo que él ha hecho como buen pastor, no deja que el diablo nos haga nada, porque Él ha peleado por nosotros. Él realmente, su sangre nos cubre
aún mejor que la sangre del lintel de allá con Moisés, ¿verdad? Que pasó el heridor, dice, y no les pasó nada, sino cruzó. Entonces, Él es la puerta, Jesucristo es la puerta. Y como puerta, Él es guardián de mi vida. Él me cuida en todos los sentidos. Entonces, Él es mi pastor. Él es mi pastor, mi guía. Él es el que tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, este atributo es también como Salvador y Señor, ¿verdad? Todo esto va junto. Ahora podemos ver en claridad. Dice, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino como le agrada a Dios. Por las heridas que sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, ¿verdad? Y dice, como ovejas sin pastor, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Y esto lógicamente está hablando de Jesús como pastor. Entonces podemos ver realmente lo que Jesucristo estaba dando aquí, esta revelación en estos pasajes, ¿verdad? Entonces hemos leído eso, ¿verdad? De que el ladrón quita esta bendición en las ovejitas cuando estamos diciendo de que tienen que hacer algo, ¿verdad? Más para estar en una relación correcta con Dios. Cuando estamos mandando a la gente de que, tienen que tener miedo de la separación, de que si se equivocan ya Dios no quiere nada con ellos. Cuando estamos dando otro evangelio, somos unos ladrones porque estamos robando la bendición y estamos quitando la vista en el pastor y la estamos poniendo a nosotros porque ya estamos dando otra voz que no sea la voz del evangelio, que es la voz de Jesucristo. Pero dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero tampoco, pero no estoy dando mi vida nada más por ellos, sino por todas las que vienen, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo atraer, ¿verdad? Ellas tienen que escuchar mi voz, ellas tienen que entrar por esta mismo, ¿verdad? Para que todos formen un solo rebaño y tengan un solo pastor. Entonces estamos viendo esta verdad a través de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que reconocer y de decir, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué evangelio estamos escuchando? ¿Qué sistema estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Estamos dejando que lo que estamos escuchando nos robe la voz, nos robe la bendición, nos robe la bendición de una vida abundante que fluye en las riquezas del reino de Dios. La voz, ¿verdad? ¿A quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo el evangelio de Jesús. ¿A quién estoy siguiendo como pastor, verdad? Yo sé que los ministerios están aquí, pero dice que es para la perfección, para la ayuda de los santos y para la ayuda, ¿verdad? Y cuando nosotros ayudamos, estamos porque dice, no solamente voy a traer, no solamente esto, sino voy a traer a otros a mí. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, nosotros estamos atrayendo a las abejitas o a los santos a Jesucristo. Y cuando digo a Jesucristo, estoy diciendo de que al Evangelio de Él, a decirle, esto es lo que Jesucristo hizo, descansa en Él, ¿verdad? No como alguien que tenemos que adorar, sino como alguien que pagó el precio por nuestras vidas. Alguien que nosotros contamos en nuestra vida porque Él todavía guarda nuestra vida a través de sus sacrificios, porque toda la gloria es para el Padre. Y hemos dicho de que aún la palabra dice que todo aquel que honra donde Dios ha puesto a su Hijo, también glorifica al Padre porque glorifica la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice, ustedes no conocen a Dios porque si conocerían a Dios sabrían de que mi Padre, dice, habló de mí y que yo soy enviado por mi Padre. Y si reconocerían a mi Padre, me reconocerían a mí. Entonces cuando reconocemos a Jesucristo, sabemos qué es lo que Dios ha dejado, entonces reconocemos y glorificamos a Dios, porque eso es lo que Dios ha dejado, ¿verdad? Simplemente así. Entonces podemos ver que es el Evangelio que a cada uno de nosotros nos llama. Entonces dice, el pastor los llama a cada uno por su nombre. Entonces realmente nosotros valemos como individuos, valemos. Y cuando dice cada uno por su nombre, está hablando de que nos reconoce como personas, individuos, variedad, importancia, valor, carácter, que él trabaja de acuerdo a nuestra personalidad también, ¿verdad?
en el sentido de que no nos va a mandar algo que no va con la personalidad. Todo tiene que ir de la mano. Entonces, es eso, ¿verdad? Entonces podemos ver que habla también del asalariado, pero la persona dice que asalariada no le importa tanto porque no mira la necesidad de las ovejas, sino mira nada más el beneficio. ¿A qué se refiere eso, verdad? ¿A qué se refiere? Está hablando de que más que un negocio, ¿verdad? Mejor dicho, sí, porque aún Jesucristo, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de que Jesucristo volteó las mesas y muchas veces decimos por qué lo hizo? Porque cuando los ancianos estaban realmente criticando el hecho de que se violaba el sábado, estaban tan ciegos que no veían la voluntad de Dios que era restaurar. Entonces, cuando las personas están realmente más concentradas en el dinero que en la ayuda, están viendo un negocio en vez de la restauración. ¿Sí vemos? Entonces, por eso habla del asalariado, porque no está diciendo de que no que sea malo, porque aún la palabra dice que algunas tienen derecho, ¿verdad? De esto. Pero sí está hablando de enfoque del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en el dinero, así como dice aquí el asalariado, entonces tú vas a ver la obra de Dios como un negocio. Entonces era lo que ardía en el corazón de Jesucristo, que decía, ustedes han hecho la casa de Dios cueva de ladrones. ¿Por qué les decía? Porque estaban robándole la bendición al pueblo y los estaban oprimiendo y utilizando para negocio. Entonces ahora el templo se estaba viendo para hacer negocios en vez de estar sanando, en vez de estar realmente restaurando, en vez de estar viendo lo que Dios quería en la vida del ser humano. Entonces ese es el enfoque, ¿verdad? No es tanto de que si vives o no vives del evangelio, no es tanto el dime y direte o dime que te diré, ¿verdad? Sino realmente el corazón. Cuando nosotros vamos o cuando alguien va, digamos, o si yo predico la palabra, la predico para poder ver un corazón restaurado o para sacar dinero. Porque si es para sacar dinero, entonces estoy utilizando la palabra para negocio. Entonces es el fondo del corazón, ¿verdad? Porque también puede uno decir, oh no, pero es que yo estoy teniendo el dinero para ayudar a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero él está hablando del corazón, de los motivos. Por eso, sí, tenemos que ver que la palabra de Dios no es un negocio, no es un intercambio de dinero, ¿verdad? Así como los fariseos estaban haciendo y oprimiendo a la gente para robar la bendición, para tenerlos oprimidos, pero aún para sacar el beneficio financiero en este punto, ¿verdad? Por eso está hablando de eso, porque todo esto estaba básicamente enfatizado más a ello, ¿verdad? Aunque podemos ver diferentes perspectivas a través de las épocas, pero también tenemos que mantener el enfoque. ¿Por qué? Porque aquí está hablando a los fariseos, por eso los fariseos les dice en el anterior, tú nos estás llamando ciegos. Tú nos estás llamando, y por eso los fariseos entendían lo que Jesucristo estaba diciéndoles, que estaba realmente diciéndole a ellos. Entonces, cuando le dice el asalariado, está hablando también a los fariseos en este punto. Le está diciendo, ustedes solo están aquí para hacer negocio, pero no realmente para ayudar a la necesidad del pueblo. Entonces es donde Jesucristo decía no, porque su enfoque no es restaurar vidas, su enfoque es oprimir y sacar beneficio de ellas. Entonces los fariseos estaban a punto de la erupción, ¿verdad? Y podemos ver esto. Y vemos que los judíos, bueno, nuevamente, cuando dice los judíos, no está hablando de todos, está hablando de los ancianos de la ley, de los ancianos celosos de las tradiciones, porque estamos viendo, dice, los judíos comenzaron a rechazar. Y cuando vemos Jesús estaba en el templo de Salomón y entonces los judíos vienen y le preguntan, bueno, pues, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Pero estos eran los fariseos. No estaban todo el pueblo hablando a una. Cuando dice los judíos y vemos en la Biblia específicamente está hablando de un grupo de fariseos tratando de cuestionar, pero como los fariseos buscaban lugares públicos para desacreditar a Jesucristo,
para poder realmente tentarlo y hacer algo con qué acusarle, y era la única manera que era ante el pueblo. Pero cada vez que vemos que dice los judíos, específicamente está hablando de los ancianos celosos de la ley, de que se unían para ponerle, según ellos, una trampa. Pero acá está hablando, dice los judíos, los ancianos de la ley o los ancianos celosos de las tradiciones vienen y le dicen, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a tener en duda? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó, ya se los dije a ustedes y no me creen, ¿verdad? Algunos dicen, y me resisten en creer. Entonces es cuando Él les dice, ¿verdad? De que por eso permanece su pecado, o también les dice en otra de que como han decidido en no creer, entonces por eso no serán salvos. Entonces vemos esto y dice, pero ustedes han decidido no creerme, pero no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, dice, las cosas que yo hago, ¿verdad? Todo lo que yo hago, ¿por qué? Porque la palabra había dicho las cosas que Él iba a hacer. La palabra misma había profetizado, había dicho las cosas y que todos estaban esperando, pero en el momento no creyeron, ¿verdad? Aunque la palabra lo decía y la obra que Jesucristo hacía y las cosas que Jesucristo hacía hablaban por sí solas, ellos se rehusaban. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Les dice, no pueden escuchar el evangelio porque no son mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerá, ni nadie me las quitará. Entonces dice, yo les doy vida eterna. Entonces cuando usted le dice, Jesucristo es mi Salvador, usted le está diciendo, tú eres mi pastor. Acá los dice, ¿verdad? No les estoy inventando, no estoy tratando de... Si vemos la importancia de ver la palabra y de que todo está junto. Dice, yo les doy vida eterna. A mis ovejas yo les doy vida eterna. Yo le doy a mi vida por mis ovejas y nadie me las va a quitar. ¿Por qué nadie nos puede quitar de Jesucristo? Porque cuando nosotros estamos en el redil, cuando nosotros nos mantenemos en el Evangelio de Jesucristo, no hay poder humano que nos quite de ahí. Porque estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro, que es a través de nuestro Salvador, que es nuestro pastor, que dice, yo le doy vida eterna y ellas jamás perecerán. Usted no va a perecer, no en el sentido de que lógicamente un día todos dormiremos, pero perecer en el sentido futuro, ¿verdad? Porque también viviremos a través de Él, pero perecer quiere decir cualquier condenación que hace que la vida del creyente, que la vida de las ovejitas se acorte o no tenga la bendición. Entonces dice, en este punto usted dice, y nadie me las quitará. No hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, ¿verdad? No hay nada que nos pueda arrebatar, no hay nada, dice, que me las quite. ¿Por qué? Porque están en un lugar seguro. Nadie que me las arrebate. Lo que el Padre me ha dado más grande, lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie me lo puede quitar. El Padre dice, y yo uno somos, ¿se acuerdan? En propósito. Más adelante en Juan 17 lo dice, ¿verdad? En propósito, así lo dicen las palabras. Entonces los judíos, al decir, cuando dijo eso, entonces se vuelven a molestar y quieren apedrearlo y le dice a Jesucristo, ¿por qué me van a apedrear ahora? Le dice, por nada, no te vamos a apedrear por algo bueno que hayas hecho, sino porque te estás comparando y te estás diciendo que tú eres Dios al compararte y decir que eres el Hijo de Dios, te estás asemejando a Él, ¿verdad? Entonces podemos ver que de ahí Jesucristo se escapa, ¿verdad? Se va y no le hacen nada. Y vemos cómo concluye esto, que todo ya de ahí uno dice, oh no, realmente vemos que Juan, ¿verdad? Aunque no hizo muchas señales, dijo algo muy cierto y esto cierto se ha hecho real. Es una señal, ¿verdad? Que Juan haya dicho, Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista y que eso es la verdad. Entonces podemos ver esto nuevamente, donde dice, yo soy el pastor, ¿verdad? Dice, pero el que entra por la puerta, es un pastor de las ovejas. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, el que entra por la puerta fue Él. Él es el que entró por la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque Él dio la vida. Él fue el cordero, ¿verdad? Él fue el sacrificio por las ovejas. Él entró por la puerta del sacrificio.
Entonces, cualquier otro viene siendo el portero, la atalaya, ¿verdad? Y este abre la puerta, dice, al pastor y a las ovejas. Pero las ovejas escuchan y entienden. Y dice, y esas son las ovejas que él guía. Y podemos ver esto. Entonces, podemos tener un descanso porque dice, nadie me las quita. Y Dios y mi Padre me ha dado una cosa más grande que todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo doy la vida por mis ovejas, yo doy la vida por el redil y yo voy a traer a todas a mí, no solo estas, sino otros, ¿verdad? Todo el rebaño van a tener un solo pastor, un solo pastor. Podemos ver eso, que Él dio la vida por nosotros. Nuestro buen pastor dio la vida por cada uno de nosotros y nosotros realmente día a día necesitamos de su guía, necesitamos de su sacrificio, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz, necesitamos escuchar el evangelio, que el redil, ¿verdad? El evangelio que es nuestro lugar seguro, donde nadie nos puede arrebatar. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos fundados en el evangelio de la fe, no hay poder humano, no hay ni poder también diabólico, ¿verdad? O del diablo que te pueda arrancar porque tú sabes quién eres en Dios. Y cuando el diablo te diga, mira, tú eres el hijo de Dios, sí, soy el hijo de Dios. No te veas a ti mismo, ve quién dio la vida. Ve al lugar seguro, al evangelio de la fe. ¿Por qué? Porque es a través de Él. Es a través, nosotros seguimos a Jesucristo y la misericordia, ¿se acuerdan? La misericordia y la bondad nos van a seguir porque nosotros seguimos algo, ¿verdad? Si algo me sigue a mí es porque yo sigo algo y yo escucho la voz de quién. ¿A quién voy a seguir? A la voz de Jesucristo, que es el evangelio, el lugar seguro. Yo voy a seguir a mi buen pastor.